tocó exponer el tema 4.2, el cual es semántica de los programas lógicos. El equipo está constituido por su servidora Carla, por Daniela, Luz Maleni y Carmen Adilene. Bueno, primeramente vamos a ver qué es semántica lógica. Semántica se resume como el significado de las palabras o de los enunciados. En la semántica también cabe destacar que se utiliza lo que son signos de paréntesis, cuantificados, variables, constantes, de predicados y reglas y cláusulas. La semántica describe un proceso que un ordenador sigue para ejecutar un programa con un lenguaje de programación seleccionado por el usuario. Esto muestra una descripción de la relación entre la entrada y salida de código de un programa o la explicación de cómo el programa se ejecuta en cierta plataforma y consecuentemente creando un modelo de computación o de interpretación. Bueno, los tipos de semántica se dividen en 3 categorías, lo que es semántica operacional, semántica declarativa y de punto fijo. La operacional dice que busca que la ejecución del lenguaje se describa directamente, o sea que no involucre traducciones ni códigos de terceros, se podría decir. Y esta misma dice que tiene que ver con la interpretación total que el usuario le da al código. En la declarativa dice que se basa simplemente en lo que es interpretar y considerar el programa lógico, esto mediante cláusulas y teorías. Y la de punto fijo se origina del estudio de un punto de contacto entre lógica y álgebra. Esto quiere decir que primero se hace el análisis del enunciado para después ir a lo que es el método o el análisis matemático que se le va a dar. Bueno, la semántica operacional dice que es una de las semánticas más antiguas y dice que en esta se expresan lo que son términos en acciones desde el ordenador. ¿A qué me refiero? Que busca un modelo de implementación y de interpretación para ejecutar dicho programa. O sea, este tipo de semántica lo que busca no se preocupa del cómo se van a realizar los programas, sino de cómo se ejecutan dichos programas en lugar de hacer énfasis a lo que son los resultados. O sea, se preocupa mientras está haciendo dicho proceso para después llegar a dichos resultados, pero no tanto ya desde que está haciendo el programa se preocupa tanto por dicho resultado. Y uno de los ejemplos sería SOS, sistemas de transición de plugin. En este se definen lo que son reglas de transición que especifican los pasos para la construcción de dichos modelos. Y aquí nos muestra lo que es la deducción natural de este tipo de semántica, lo que les comentaba de enunciados, que sería la premisa para llegar a dicha conclusión o dicho resultado. Un ejemplo de la semántica operacional estándar de un lenguaje imperativo contiene expresiones aritméticas, booleanas e instrucciones. Las instrucciones también se pueden llamar comandos. Las expresiones aritméticas realizan lo que son las operaciones básicas, suma, resta y multiplicación, mientras que las expresiones booleanas realizan la comparación utilizando los operadores aritméticos que ya conocemos. Los comandos realizan el if y algunos bucles como el while. En la semántica de expresiones aritméticas realizan la evaluación de constantes y evaluación de variables, que asumen que el estado está representado como una función que asigna a cada variable x su valor n en dicho estado o error si x no está inicializada. En esta parte se puede entender como cuando declaramos algunas variables que las vamos a utilizar en algunas operaciones. Mientras no le demos un valor para inicializar esas variables, nos pueden marcar error. Bueno, también en la semántica de expresiones aritméticas se evalúan lo que son las sumas, las restas y productos, que ya fueron como antes mencionados. En la semántica de expresiones booleanas, se realiza la evaluación de las constantes y la evaluación de la igualdad, en donde se define que una variable puede ser igual o no a otra variable. En las expresiones booleanas realizan lo que es la evaluación de la comparación, donde se define que una variable es menor o igual a otra o no es menor o igual a otra. También realiza la evaluación de la negación, donde se define si una variable es
igual a otra o no. En la semántica de las instrucciones realiza la evaluación de las instrucciones simples, en donde entra la función del Skype, y la evaluación del condicional, en donde se ejecutan los if, que como ya todos conocemos. Y en la semántica de las instrucciones también evalúa lo que es la evaluación de la iteración, y la evaluación de la secuencia. Otro tipo de semántica que tenemos es la declarativa. Como mi compañera mencionó al principio, la semántica declarativa se basa en la idea de interpretar un programa lógico como lo que es un conjunto de cláusulas expresadas en una determinada teoría formal. Asimismo, el significado de cada construcción se define en términos de elementos y estructuras de un dominio matemático conocido. Este enfoque ha dado lugar a diferentes aproximaciones. En la teoría matemática, como primer punto, tenemos la teoría de modelos lógicas, que hace referencia a la teoría de modelos en el estilo semántico. La teoría de categorías a la algebraica, la teoría de funciones recursivas al punto fijo y la teoría de dominios a la denotacional. La semántica de punto fijo, también llamada semántica denotacional, se originó a partir del estudio del punto de contacto entre la lógica y el álgebra. Este tipo de semántica asigna significado a un programa asociándole una función sobre el cual el dominio debe ser calculado por dicho programa. Algunos conceptos familiares en álgebra son los retículos, que estos se refieren a un conjunto R entre cuyos elementos se han definido dos operaciones, que una es la unión y la otra es intersección. También los mapeos y puntos fijos, que permiten dotar de significado a un programa lógico. Voy a explicar lo que es el mapeo, que fue lo que mencioné anteriormente en la programación. Esta es una técnica de codificación y es muy utilizada en paradigmas orientados a objetos, que permite mapear. Esto significa que empareja un par de identidades a tu programa. Por un lado pone la base de datos relacional y por otro lado la de objetos. En pocas palabras, la semántica de punto fijo también puede servir como traductor de composición en la programación y se utiliza como base para el diseño de los compiladores. Cuando se quiere responder a las preguntas o consultas formuladas por el programador, Prolog consulta una base de conocimiento. Esta base de conocimiento representa el programa como tal. A continuación tenemos los términos. Los términos son los componentes que conforman el lenguaje y en este caso van a ser los únicos elementos que componen un programa. Existen tres tipos de términos. El primero, constantes, átomo o functor, que son los nombres de los objetos, propiedades o relaciones. Estos siempre deben comenzar en minúscula. El segundo es el número, valores que solo pueden ser entero o reales. Pueden llevar el signo. Las variables se representan mediante cadenas, letras o números o por el símbolo guión bajo. Para que Prolog las tome como variables deben empezar en minúscula o con guión bajo. Las estructuras son los términos compuestos por dos términos. Expresiones. Los operadores nos permiten manipular diferentes tipos de datos, como los operadores aritméticos, operadores relacionales y los operadores de listas. Las cláusulas. En Prolog está basado en las cláusulas de Horn, como en esta imagen, lo cual sería equivalente a P2.P1, P2 hasta PM, donde en el siguiente ejemplo tenemos que planeta, entre paréntesis, Marte, se puede traducir a Marte es un planeta. Hechos. Un hecho es un mecanismo para representar propiedades o relaciones de los objetos que están representando. Los hechos declaran los valores que van a ser verdaderos o afirmativos para un predicado en todo el programa. Los hechos se dividen en dos tipos, propiedades y relaciones. Las propiedades se caracterizan por llevar un solo argumento. De esta manera representan una propiedad de los objetos. Las relaciones se caracterizan por llevar más de un argumento y de esta manera expresan relación entre varios objetos. Reglas. La sintaxis base para una regla es la siguiente.
cabeza, cuerpo. La forma como se debe de leer es de la siguiente manera. La cabeza es verdad si el cuerpo es verdad. Las reglas se pueden dividir en dos tipos. Estos dependiendo de cómo se calcula el valor de verdad del cuerpo. Conjunciones, que se usa una coma para separar los hechos del cuerpo de la regla. Este separador se traduce como AND lógico. Disyunciones, se usa un punto y una coma para separar los hechos del cuerpo de la regla. Este separador se traduce como un OR lógico. Las consultas es el mecanismo para extraer conocimientos del programa donde una consulta está constituida por una o más metas que Prolog debe resolver. Resolución de consultas. Para resolver consultas, ejemplo 1. Pablo es el padre de Juan y de Andrés. La pregunta es, ¿Juan es hermano de Andrés? Si consultamos hermano Juan, Andrés, es el proceso siguiente. 1. Se unifica con la regla de hermano a B y obtenemos hermano Juan, Andrés, padre C, Juan, padre C, Andrés. Ahora se tendrá que hallar C para completar el primer objetivo, para lo cual unificamos con el hecho 1. C es igual a Pablo. Ya que C está definido, debemos evaluar si padre Pablo Andrés es verdadero. 4. Se acaban los objetivos y todos fueron verdaderos. Entonces Juan es hermano de Andrés. Procederemos con los ejemplos en Prolog. Debemos tener instalado el programa SwiProlog y abrirlo. Para comenzar a codificar tenemos que abrir un bloc de texto. Podemos hacerlo de dos maneras, mediante File New o con el comando emacs. Para abrir nuestro bloc de texto, lo que se muestra son comentarios. Para colocar uno solo es cuestión de presionar el símbolo de porcentaje y escribir lo que es. Continuaré con el enunciado, que en este caso pondré suma seguido de 2 puntos y guión, que esto es sintaxis en Prolog, y escribiré write para poder ingresar el primer número, seguido de paréntesis y comillas simples, y cerrar de la misma manera, seguido de una coma. Ahora teclearé la palabra read para poder leer mi primer variable. En este caso será A, y cerraré con una coma y repetir el mismo paso, escribir write para poder ingresar nuestro segundo número y leer nuestra segunda variable. Ahora ingresaré nuestra tercera variable, que será la del resultado, seguido de la palabra is, que esta evalúa la expresión de A más B, seguido de una coma, y escribiré la palabra format para poder mostrar el resultado de dicha suma. Todo esto mediante comillas simple y paréntesis. Antes de cerrar las comillas simples, colocaré la virgulilla o la tilde de la ñ junto con W para poder mostrar el resultado. Recuerda que todo esto antes de cerrar la comilla simple, y mandaré a llamar mi variable mediante corchetes y cerrar con paréntesis y punto para finalizar el programa. Para guardarlo solo es presionar File y Save As. Ya tengo mi carpeta determinada, solo voy a colocar el nombre de mi programa con la extensión .pl. Esto es muy importante, si no, no ejecutará tu programa. Y solo presionamos OK. Para compilarlo solo vamos a darle compile y compile buffer. Como se muestra no tengo ningún error. Ahora solo es cuestión de llamar mi enunciado, que es suma seguido de un punto, y nos pedirá que ingresemos el primer número. Ingresaré un 10 seguido del punto y ingresaré mi segundo número, que son 25 seguido de un punto, y ahí se muestra que el resultado es 30. Si queremos volverlo a probar, solo es cuestión de volver a llamar nuestro enunciado de suma seguido de punto y volvemos a repetir los mismos pasos anteriores como se muestra en pantalla. Bueno, esto fue todo acerca de nuestra exposición y agradecemos toda su atención.